Muy bien. Y bueno, en esta parte, o llegados a esta parte, quiero también hacer hincapié en otro punto del contexto. El contexto de Pablo, pues bueno, va recorriendo lugares, va recorriendo sinagogas, como lo dije antes, para checar los puntos políticos que pudieran ser contrarios a Roma y a los intereses del mismo Pablo, a los intereses de los mismos saduceos. Eh, y en este punto, ya una vez el convertido, una vez asimilado el mensaje que le da Jesús en el camino a Damasco, después que regresa de su aprendizaje, pues él comienza una serie de visitas a diferentes sinagogas en donde encuentra judíos que comparten su punto de vista y judíos que no. En la escritura podemos ver incluso en el capítulo 14 de los Hechos, por ahí más o menos, que, que él encuentra mucha oposición de algunas personas. E incluso se menciona a unos griegos. Bueno, pues muchos creyeron, muchos recibieron bien el mensaje de que Jesús, en este caso, era el Mesías, de que Jesús había venido a dar una nueva interpretación de la Torá, y no nueva, sino diferente a otros rabinos. ¿Qué es en lo que estaban a favor y qué era en lo que estaban en contra en el mensaje de Pablo? Sí, se supone que está dando el mensaje de que Jesús habla de la Torá, ¿verdad? Entonces, pues no tendría por qué haber problema. El problema venía en cuanto a que Pablo mencionara una cuestión de Yeshua como hijo de Dios. Y el concepto hijo de Dios está dentro de la Torá y no es desconocido para ningún judío, ni era desconocido en aquel entonces, sino en la connotación que cada persona le da. ¿Sí? En este caso, ¿cuál era la oposición que le daban estas personas a Pablo? La oposición era básicamente no que Jesús fuera o no el Mesías, no que Jesús fuera o no un maestro. No había tal mensaje, o sea, no había en las palabras de Pablo, esto también hay que tenerlo claro, no había en las palabras de Pablo el mensaje de que Jesús fuera Dios mismo, que Jesús fuera Dios encarnado, que Jesús fuera... No lo había, no lo hay en ninguna parte de su discurso. Eso viene siglos después cuando se empieza a revisar y a traducir estos textos griegos. Se empiezan a traducir al latín y después al castellano y así. Ya por medio de la Iglesia Católica, ¿sí? Como fuente de poder. Recordemos que en este caso, en el punto político, pues Roma estaba dominando al mundo en ese momento. Y el mismo Roma quiso dominar al mundo por el punto religioso. Entonces comenzó a mover y a traducir de una manera tendenciosa las escrituras y empieza a separar y menciona, los judíos se pusieron en contra de Pablo, hay que ver qué tipo de judíos. Y dice, pero los griegos también, unos estuvieron a favor, los griegos también estuvieron en contra. ¿Quiénes son los griegos? No son griegos de Grecia, nacidos en Grecia, no son personas nacidas en Grecia, en Macedonia, no. Griegos son aquellos judíos que adoptaron la cultura helénica por la cuestión de vivir en el exilio y por la cuestión de haber nacido como Pablo en provincias griegas, en provincias romanas. Los romanos obviamente absorbieron toda la cultura helénica y la romanizaron, y algunos dioses pues les pusieron los nombres de sus deidades, ¿no? De ahí se derivaron algunos otros, ¿no? A Zeus le ponen el nombre romano, a Afrodita el nombre romano y así, a cada uno. No me voy a detener en ese punto porque no es de nuestro interés lo que hayan puesto ahí, sino el interés es conocer cómo se va dando el contexto en donde va predicando Pablo. Pablo va predicando en las sinagogas el mensaje de Jesús. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El amor al prójimo, el amor a los amigos, el poner nuestra vida por nuestros amigos, incluso
por nuestros aparentes enemigos. El conciliar las dos escuelas, la de Hillel y la de Shammai, en un bien superior o en una sabiduría superior. Ni siquiera es un punto en donde él se proclame como el Mesías. También es claro un punto, llegados a esta situación es importante también aclarar otro punto. El hecho de que Jesús le ordena a sus discípulos que no vayan por camino de gentiles, que no les prediquen a los gentiles. ¿Sí? Dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en casa de samaritanos entréis, sino id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo cual en ese entonces estaban bastante identificadas muchas de ellas, donde habían ido a parar después de la destrucción del reino del norte. ¿Sí? No era algo tan desconocido como nosotros, sino no había habido una mezcla de tantas culturas y tantas personas y judíos con tantas situaciones en el mundo como lo tenemos hoy. No. Estaban diseminados por algunos lugares del Imperio Romano y estaban bien identificados. Muchos de ellos incluso se reunían en sinagogas dentro de Jerusalén y fuera de Jerusalén. Entonces, cuando Jesús da ese mandato, hay que entender que él no tenía en mente una iglesia gentil, no tenía en mente una comunidad gentil, no tenía en mente un judaísmo gentil. ¿Me explico? Jesús da un mensaje directamente nacionalista. Pablo, al contrario, viniendo de un punto de exilio, de un punto de la diáspora, de un punto del extranjero, del exterior de Israel, tenía una visión más helenística, siendo como lo vemos en algunas partes de la historia y en algunas partes de la escritura, tener cierto parentesco con gentiles y tener ciudadanía romana. Él es un judío de cosmopolitas, le podríamos decir, es un judío de ciudad, es un judío de cultura helénica. Por ende, entonces, a la gente que tomó esas costumbres se les llama griegos, despectivamente, ¿no? Como si le llamáramos hoy a los hijos de mexicanos que nacen en Estados Unidos o en el extranjero, pues se les puede llamar despectivamente chicanos o despectivamente americanos o llamarle de otra forma, porque han adoptado la cultura norteamericana o la cultura gringa y han olvidado ciertas raíces mexicanas. Entonces, por cierta cuestión de política, de religión y en cierto modo despectivamente se les llama griegos por tener esa cultura y esa ideología griega muy marcada. Pablo no llegaba y hablaba con griegos en la calle y con aquellos que se reunían en lugares a hablar de los dioses paganos y todo este tipo de cosas. No. Creer eso es un absurdo. No. Griegos son estas personas judías que se habían gentilizado o que se habían romanizado o que tenían la cultura helénica muy arraigada. ¿Sí? Dentro de estos tres grupos, recordemos, tres grupos principales dentro de las sinagogas: los judíos genealógicos, los judíos casados con gentiles, que esos gentiles se convirtieron al judaísmo, hicieron la circuncisión, y los de la tercera fila o los de hasta atrás, podríamos decirle así en las sinagogas, que son los temerosos de Dios, que son gentiles que ni han hecho conversión y que no llevan a cabo toda la Torah, los 613 mandamientos, sino que simplemente llevan las 7 leyes de Noah.